¿Por qué Dios nos dio su palabra? Número uno, para guiarnos a la salvación. Número dos, para tener un conocimiento correcto de adoración y devoción hacia Él. Vuelvo a decir, ¿por qué Dios nos dio su palabra? Para tener un conocimiento correcto de adoración y devoción hacia Él. La mayoría de nosotros hemos llevado una vida de adoración y devoción hacia Dios incorrectamente, ya que ignorábamos el contenido, las enseñanzas reales y verdaderas de las Sagradas Escrituras. En el pasado conocimos algo de la Biblia, no tanto por lo que habíamos leído directamente de ella, sino porque nos enseñaron nuestros padres por tradición oral, o porque nos enseñaron en el curso de religión cuando éramos estudiantes. Pablo, antes de convertirse al cristianismo, tuvo una manera de seguir y adorar a Dios que no se ajustaba a la santa y bendita voluntad de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En el versículo 14, el apóstol Pablo hace mención que en su vida pasada profesaba una religión. ¿Qué religión profesaba? El judaísmo. Versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Es decir, Pablo era un personaje sobresaliente dentro de su religión judía. Él era una persona distinguida. Pablo destacaba dentro del judaísmo. Eso es lo que está diciendo él, cuando él dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Y dice en el versículo 14 al final, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo en su antigua vida conocía el judaísmo de memoria y se ganó una reputación distinguida por su conocimiento. Él tenía un amplio conocimiento en cuanto a las leyes. Y por ese conocimiento, él se ganó esa reputación, esa celebridad. Y así mismo, no solamente se ganó una reputación distinguida por lo que él conocía, sino también por su estricto apego a los más mínimos detalles del legalismo tradicional. Ahora, Pablo, como dice él, al final del versículo 14, él era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Pero era un celo que obviamente hacía daño y lastimaba. Animado por un celo extravagante por la religión de sus antepasados, este fariseo lunático
porque Saulo en una de sus cartas, él dice que era fariseo de fariseos, se convirtió en el enemigo más letal de la iglesia de Cristo. Y él lo explica en el versículo 13. Observe el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahora quiero que vaya a 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice el texto: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo dice en el versículo 13, habiendo yo sido, ¿qué dice él? Antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mire cómo el apóstol Pablo en su vida pasada tenía un concepto de sí mismo con referente a la iglesia de Cristo. Él dice que era una persona blasfema, habiendo yo sido antes blasfemo, dice él. ¿Qué es blasfemo? Blasfemo es una persona que afrenta, que ofende. Y cuando Pablo habla que en su vida pasada era un blasfemo, él está diciendo en otras palabras que él afrentaba, insultaba, hablaba con desprecio el nombre de Jesús y a los que también le seguían a Jesús. El apóstol, antes de ser cristiano, maldecía y despreciaba el camino de Jesús. Y Pablo menciona que él hacía estas cosas por ignorancia e incredulidad. Mire, él defendía su religión por ignorancia e incredulidad. Y cuando pienso en esto, pienso también en muchos de nosotros. ¿Cuántas cosas que ofendían a Dios hemos hecho, hemos cometido por desconocer la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros, cuando estábamos en nuestra religión antigua y pasada, sin tener un conocimiento correcto de la palabra de Dios, defendíamos nuestra religión pagana y tradicional? Yo era uno de ellos. Yo crecí en una religión basada en las tradiciones de mis padres, y yo defendí mi religión. Y muchas veces defendí mi religión sin tener una base bíblica, sin corroborarlo con la Biblia. Simplemente lo defendía porque es la religión de mis padres. ¿Y cuántos de nosotros tal vez habremos hecho esto? Nos hemos postrado ante una imagen. ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado como mediadores para llegar a Dios a otros nombres aparte de Jesús? ¿Cuántos de nosotros en nuestra antigua religión, sin tener un conocimiento correcto de cómo adorar a Dios,
y tener una devoción correcta hacia Dios, pues hemos creído, por ejemplo, en venerar a santos. ¿Cuántos de nosotros hemos participado, por ejemplo, en el bautismo de nuestros niños cuando eran pequeños, sin tener un conocimiento correcto de la palabra de Dios? Muchos de nosotros que ahora somos padres y que hemos llegado a Cristo ya siendo padres, habremos bautizado a nuestros hijos cuando eran pequeños, cuando eran bebés. A mí me bautizaron cuando yo fui bebé, un lindo bebé. El día que llegué a Cristo y conocí la verdad de la palabra de Dios, me di cuenta que ese bautismo no era bíblico. Nosotros hemos adorado a Dios en el pasado de una manera incorrecta. Creímos cosas que supuestamente eran ciertas solamente porque así nos los transmitieron oralmente nuestros padres. Y todas estas creencias religiosas fuertemente las defendíamos, no sino hasta el día que comprendimos la verdad del Evangelio. Participábamos de ciertas creencias religiosas, pero estas no eran la manera correcta de adoración y devoción a Dios. Pablo hizo lo que hizo, asolando la iglesia de Cristo, despreciando el camino de Jesús, despreciando a todos los que seguían este camino santo de Jesús. Y él dice: todo esto lo hice por ignorancia e incredulidad. Y cuando Pablo escribe esto, que todas estas cosas que hizo con respecto a la iglesia de Cristo y cómo seguía a los seguidores de Cristo para matarlos, para maltratarlos, para quemarlos inclusivamente, pensé en lo que también dijo Jesús en Marcos capítulo 7. Dice el texto, Marcos capítulo 7, a partir del versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahora note lo que el Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 8.
y 9. Dice Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los padres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar, ¿qué cosa? Vuestra tradición. Y Pablo en Gálatas, como hemos visto de antes, él decía que era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. La mayoría de nosotros hemos llevado una religión basada en tradiciones, y estas tradiciones pues no eran basados en lo que Dios nos había enseñado. Y Jesús está consternado con estos religiosos, porque dice él en el versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Nosotros hemos defendido una religión en nuestra vida pasada basada en tradiciones, en costumbres religiosas. Y esas tradiciones, esas costumbres hicieron invalidar verdaderamente el mandamiento de Dios, hicieron que nosotros pues hagamos una devoción y una adoración a Dios, pero de manera incorrecta. Y Jesús dice en el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Estos lavamientos que aquí se mencionan en el capítulo 7 eran ordenados por la tradición, no por la escritura. Los líderes religiosos sabían esto, y aún así ellos criticaban a los discípulos por no obedecer estas tradiciones. Muchos líderes judíos de los tiempos de Jesús honraban a la ley oral, es decir, a las tradiciones, aún más que a la ley escrita. Sacaron el mandamiento de Dios, anulando el mandamiento de Dios y poniendo por encima de los mandamientos de Dios las tradiciones que ellos habían creado. Al hacer esto, estos religiosos sustraen la verdadera esencia y enfoque de la palabra de Dios. Cuando la verdad es sustituida por el error, el corazón no cambia. Cuando se sustituye la palabra de Dios por las tradiciones humanas, el corazón del hombre se desvía del bien. Mire, Jesús da un ejemplo en el versículo 10, observe. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Mire, el Señor Jesucristo está tocando una ley que Él lo había dado, pero ¿qué decía la tradición? Fíjense lo que decía la tradición, que habían creado estos religiosos normas y mandamientos que estaban fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué decía esta tradición de los ancianos? Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre,
es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. Mire, Dios mandó una ley con respecto a los padres, que deberían honrarlos los hijos a los padres. Pero los ancianos crearon un mandamiento, ellos crearon un mandamiento, lo cual estaba invalidando el mandamiento de Dios. ¿En qué sentido? Versículo 11, de nuevo. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte. Un hijo podía decir que sus posesiones o ahorros era corbán. Esto es, especialmente dedicado a Dios. Y por lo tanto no estaba disponible para ayudar a sus padres. En otras palabras, cuando un padre y una madre necesitaban el apoyo y la ayuda de un hijo, muchas veces no recibían la ayuda económica de sus hijos, porque estos hijos, basado en la tradición de los ancianos, decían, yo no puedo ayudarte, papá, mamá, porque mi dinero lo he dedicado a Dios. Es corbán. Lo he dedicado a Dios y por lo tanto, como ya lo he dedicado a Dios, mi dinero y todo lo que yo poseo, yo no puedo ayudarte ya. Ya no tengo más que ayudarte. Y entonces, los religiosos, por tradición, aceptaban que el hijo no apoyase al padre o a la madre, porque supuestamente se habían beneficiado de honrar a Dios, por lo que el hijo dio todo su dinero al templo. Entonces, entre el mandamiento de Dios, que era honrar al padre y a la madre, y las tradiciones, pues los religiosos aceptaban que si no podías apoyar a tu padre y a tu madre, no lo apoyes si es que bien has dado tu dinero al templo. Y Jesús está indignado porque Él dice, han invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. En la ley uno de los mandamientos establecía que se debía honrar al padre y a la madre, pero la tradición humana les permitía evadirse de esa responsabilidad hacia sus padres. Y entonces el Señor les dice a ellos, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. El mundo y todo lo que tiene que ver con una vida religiosa que esté llena de tradiciones, nunca puede cambiar el corazón de una persona. Recuerdo hace años atrás, cuando fui de misionero a la región de Amazonas, un pastor que trabaja en Amazonas me invitó a un pueblo para que hagamos una campaña evangelística. Cuando pasamos por aquel pueblo, justo había una fiesta patronal. Luego que pasamos, después de 2 días, me di cuenta que en la puerta del templo había personas que estaban tiradas,
estaban borrachas, estaban embriagadas. Y cuando vi este cuadro, pensé en las tradiciones humanas. Y me di cuenta que cómo invalidaron los mandamientos de Dios. Tanto así que la gente, por rendir la adoración, su adoración a tal santo o a tal santa, pues dan rienda suelta a su vida carnal. Las tradiciones no hacen que el corazón vuelva a Dios. Las tradiciones humanas corrompen el corazón de los hombres. Y Jesús decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nosotros hemos defendido una religión en nuestro pasado, y una religión donde nosotros adorábamos a Dios basado en las tradiciones de nuestros padres. Pero esa religión en la cual nosotros pertenecíamos nunca pudo cambiar nuestros corazones. Entonces, habría que ir a la verdadera enseñanza para que de esta manera, conociendo la verdad, pudiésemos nosotros adorar y reverenciar a Dios correctamente. Y dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice el texto, Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice Pablo de nuevo, versículo 13, la primera parte, en él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Habiendo oído, dice Pablo, la palabra de verdad. Hemos seguido una religión cuyos conocimientos no estaban basados en las Santas Escrituras. Hemos seguido una religión basada solamente en tradiciones y costumbres que nos dejaron nuestros padres. Pero una tradición y costumbre que nunca pudo cambiar nuestros corazones. Habría entonces ahora que oír la verdad, porque solamente la verdad puede transformar nuestros corazones. Pero no cuando realmente conocemos la verdad. Mire, el mundo en el que Pablo vivió y escribió era un mundo como el nuestro, lleno de todo tipo de ideas torcidas y distorsionadas, doctrinas y filosofías que están absolutamente equivocadas y que llevan a la gente por el camino equivocado. Crecemos con nuestras mentes abarrotadas con todo tipo de ideas erróneas. Y tantas religiones han aparecido en el mundo. Tantas doctrinas y filosofías que están abarrotadas en nuestra sociedad. Y entonces surge la pregunta: ¿y cuál es la verdad? ¿Cuál es el camino correcto?
Cuando hace tantos años atrás me sentía confundido con tantas cosas que escuchaba de doctrinas, de filosofías. Recuerdo aquella vez que me postré de rodillas y le dije a Dios: Dios, estoy confundido con todo esto. Todos enseñan esto y aquello y lo otro. Y le decía: Señor, ¿cuál es la verdad de todo? De todo lo que escucho. Y entonces empecé a escuchar y a leer la Biblia. Y me encontré también con este pasaje. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿y qué más dice? El evangelio de vuestra salvación. Jesús dijo que debemos predicar el evangelio en todo el mundo y predicar el evangelio en todo el mundo, a toda criatura, dijo Jesús. Y note lo que dice Pablo. Él dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, para que todas esas filosofías y doctrinas que me estaban confundiendo puedan ser disipadas y aclaradas mis pensamientos, lo que yo entiendo es que Dios me quería llevar a conocer primero el evangelio. Es decir, para que yo pueda conocer el verdadero camino, tenía que empezar por algo para poder conocer el verdadero camino, para saber que estoy en la enseñanza correcta, en la iglesia correcta. Pero para saber esta verdad, entendí que lo que Dios deseaba es que yo aprendiera primero en cuanto al evangelio. Porque si yo no entendiese qué es el evangelio, yo no podría entender y ni siquiera saber si la forma como estaba adorando a Dios era la correcta o no. Entonces tengo que empezar por algo para saber si estoy en el camino correcto y en la iglesia correcta. Y para saber si estoy en la iglesia correcta y en el camino correcto, debo entender primero qué es el evangelio. Yo les pregunto a ustedes, iglesia, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es una buena noticia. ¿De qué se trata esta buena y excelente noticia? Porque el evangelio es una buena noticia, pero buena noticia, ¿y cuál es esa buena noticia? La buena noticia se trata del amor de Dios hacia la humanidad pecadora, quien envió a su Hijo unigénito, a Jesús, al mundo, para que todo aquel que en Él cree no sea condenado, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, siga, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo siguiente dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Y Juan en una de sus cartas dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Entonces, este es el principio, este es el fundamento, esta es la base inicial para que yo pueda entender todo con respecto a la verdad. Si estoy siguiendo el camino correcto, si estoy en la iglesia correcta, en la iglesia que es de Cristo, tengo que haber entendido primero qué es el Evangelio y haber aceptado el Evangelio. El Evangelio trata de una persona y esa persona se llama Jesús. Se llama Jesús. Usted no va a entender la verdad de la palabra de Dios si primero no ha entendido el Evangelio y ha aceptado al autor del Evangelio, que es Jesús. Si yo recibo a Jesús en mi vida, si acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, inicié el camino correcto. Esta verdad del Evangelio, de la salvación, lo comprendieron, lo entendieron bien los de Éfeso y creyeron en la persona santa y divina de Jesús. Fíjese de nuevo versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el Evangelio de vuestra salvación. Y después, ¿qué dice? Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo, como él bien citó en muchos de sus libros, él dijo que era un prominente, un ilustre dentro del judaísmo, y que todo lo que él hizo de asolar a la iglesia de Cristo era por ignorancia e incredulidad. Y Pablo defendía a capa y espada su religión, tan igual como alguna vez nosotros en el pasado lo hicimos. Aunque nosotros no hemos asesinado a nadie, no hemos perseguido a la iglesia de Cristo en este mundo, pero sí, en nuestra ignorancia e incredulidad hemos llevado una adoración y una devoción a Dios de manera incorrecta. Invalidamos la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, por seguir mandamientos humanos, tradiciones humanas. Pero ahora hemos conocido del Evangelio. Y en el Evangelio se habla y se nombra una persona quien puede salvarnos y cambiar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones. Y esa persona se llama Jesús. Jesús. Los de Éfeso aceptaron el Evangelio y recibieron a Cristo, porque dice en el texto, y habiendo creído en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Ellos escucharon la palabra de verdad, el Evangelio. Alguien les explicó acerca de un Salvador, que es Cristo el Señor, y ellos lo recibieron de corazón a Cristo, y luego que recibieron a Cristo, dice el pasaje, que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 13, de nuevo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Miren, todo el mundo escuchará del Evangelio.
No hay nadie que dejará de escuchar el Evangelio. Aún el día que esté al borde de su muerte, esa persona escuchará el Evangelio, escuchará que hay un Cristo perdonador, que hay un Cristo salvador. Todo el mundo escuchará el Evangelio. La única razón por la cual Dios condenará a una persona y los llevará al infierno solamente es cuando esa persona haya dejado de creer en Cristo. Cuando esa persona decidió por voluntad propia no aceptar a Jesús en su vida mientras que estaba en vida. Por eso es que cuando vamos a los hospitales y vemos que las personas están delicadas, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Hablarles del Evangelio, hablarles de un Salvador, que es Cristo el Señor. Porque en el Evangelio, cuyo personaje principal es Cristo, en Él, solamente en Él, hay salvación, hay vida eterna. Entonces, nadie podrá excusarse algún día delante de Dios y decirle: yo nunca escuché acerca de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Todos sabrán quién es Cristo. Y todos los que han venido a esta santa iglesia, a esta iglesia santa y bendita, han escuchado y siempre escucharán que hay un Cristo Salvador. Y si usted sabe que hay un Cristo Salvador y lo rechaza y lo posterga en su vida y llega y le sorprende la muerte, usted irá a la eterna condenación. No hay otra causa por la cual Dios tenga que condenar a una persona. Será porque ha rechazado a Cristo. Por eso es que ahora, cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, empieza a haber un cambio y una transformación en su vida. Y no solamente un cambio, sino que también ahora, pues, estará en el camino correcto y estará en la iglesia correcta. Mire, lo que dice aquí el texto, que habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero que vaya a Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. San Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. San Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Dice el texto: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Vuelvo a leer. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. ¿Quiénes habían de recibir al Espíritu Santo? Los que creyesen en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Este texto no es difícil de entenderlo. No es complicado. Usted no tiene que agarrar un libro extra de teología para saber el significado de este versículo. No tiene la necesidad de hacer esto, porque es claro lo que dice este texto. Este texto dice de la manera más simple y más sencilla que todos aquellos que reciban a Jesús, que crean en Él como su Señor y Salvador, vendrá sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo.
Eso significa que todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, moran en la vida de esos creyentes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al morar en nosotros, cumple varias funciones, y una de las funciones lo encontramos en San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Lo tiene? Ahora fíjese lo que dice la primera parte. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Allí nomás. De nuevo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. Jesús nos está diciendo que cuando el Espíritu Santo esté con nosotros y en nosotros, Él nos guiará a toda la verdad. ¿Qué verdad? A la verdad, al conocimiento correcto de las Sagradas Escrituras. Y cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva hacia toda la verdad de la correcta enseñanza de la palabra de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta que todo lo que nosotros creíamos en nuestra antigua religión, basado en tradiciones y costumbres, no eran ciertas, no eran verdaderas. El Espíritu Santo se encargará de darnos la información y la enseñanza correcta, cómo nosotros debemos adorar a Dios, cómo debemos seguir el camino del Señor y cuál es la iglesia de Cristo verdadera. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda la verdad. Ahora, usted que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo habita en usted y ahora usted conoce correctamente las Escrituras, la palabra de Dios. Y es por eso que cosas que usted hacía y la manera como usted reverenciaba a Dios en su pasado, ahora no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque ahora usted conoce la verdad de la palabra de Dios. ¿Quién lo inculcó a esa verdad? El Espíritu Santo. Entonces hay cosas que ahora he aprendido, lo que me ha enseñado el Espíritu Santo cuando yo abría la Biblia y entonces me hacía entender y comprender. Por ejemplo, no es bíblico arrodillarse ante una imagen para adorar a Dios. No es bíblico. Pero en nuestra vida pasada, en nuestra vida antigua, cuando nosotros integrábamos nuestra religión basado en costumbres y tradiciones, ¿cuántas veces usted se arrodilló ante una imagen? Muchas veces. Entonces, si usted le va a explicar a alguien que aún cree en su religión, que está basado en tradiciones, y le va a decir, no es correcto que usted tenga que arrodillarse ante una imagen, y esa persona le va a decir, pero usted me dice que no debo arrodillarme ante una imagen, pero ¿con qué versículo usted me fundamenta? ¿Qué versículo le enseñaría a usted? ¿Qué versículo le enseñaría a usted? Por ahí lo vi en la Biblia. Ay, creo que ¿dónde lo vi? O si no, lo traigo al pastor la otra semana. No, no debería ser así.
Usted tiene el Espíritu Santo, usted que ha creído en Jesús, lo ha recibido como Señor y Salvador, tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le ha capacitado para que usted pueda entender y comprender la palabra de Dios. Usted tiene el fundamento, usted tiene la base bíblica para poder enseñar al que no sabe. Hay tanta gente sencilla, hay tanta gente que sí quiere adorar a Dios, que sí quiere reverenciar a Dios, pero lo hace a su manera porque nadie se lo dijo, porque nadie se lo explicó. Son sinceros en querer adorar a Dios, pero no se trata solamente de sinceridad, se trata de llegar a Dios con la verdad. Y nosotros somos los llamados a enseñar correctamente al que no sabe, pero tenemos que hacerlo con humildad, tenemos que hacerlo con sencillez. Y somos los llamados porque nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida, quien dijo Jesús que es el Espíritu que nos guiará a toda la verdad. Entonces tengo que fundamentar mi conocimiento con una base bíblica. Tengo yo Éxodo 20 para explicarle. Tengo Jeremías capítulo 10 para explicarle en cuanto a los ídolos, en cuanto a las imágenes. ¿Sí? Tengo otra base bíblica, San Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Qué dice? San Juan capítulo 4, versículo 24. Búsquelo. San Juan capítulo 4, versículo 24. Lea conmigo, a ver. San Juan capítulo 4, versículo 24. A ver, ¿qué dice? A ver. Lea conmigo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo debo adorar a Dios? ¿Teniendo una imagen frente a mí? No, eso no me dice Jesús. Jesús me enseña, me dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, yo no necesito tener una imagen porque Dios no me mandó que al frente mío tenga una imagen para yo adorar a Dios, porque dice la Biblia que Dios es espíritu y los que le adoran, ¿qué dice? En espíritu. Es decir, mi relación con Dios debe ser directa. Y el día que yo adore a Dios tengo que hacerlo de corazón, de verdad. No una adoración falsa, sino sincera y honesta. He aprendido también a través de la Biblia, ahora que el Espíritu Santo me está guiando a toda la verdad, que solo se debe orar al Padre por medio de Jesús, no en otro nombre. Y si alguien me dice, usted me dice que se debe orar al Padre por medio de Jesús y no en otro nombre, pero ¿qué base bíblica tiene usted para que me diga esto? ¿Cuál sería su base bíblica? San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesús nos está enseñando y dice Él que si algo pido al Padre, lo debo pedir en el nombre de ¿quién? Únicamente en el nombre de ¿quién? De Jesús, no en otro nombre, solamente en Jesús. Dice la Biblia, versículo 14 del mismo capítulo, versículo 14, si algo pidieres en mi nombre,
yo lo haré. Hay muchas personas que dicen, yo oro a mi santo y me hace un milagro, me hace un favor. Y yo pienso en esto y digo, si Jesús dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si el Padre responde la oración que una persona hace en el nombre de Jesús, el Padre responde y le hace un favor y le bendice, entonces, ¿quién es aquel o aquella divinidad, entre comillas, que está haciendo un favor a esa persona que está rezando al Padre, por decir, en nombre de algún santo? ¿Quién le está respondiendo ese rezo que hace esa persona? Si no lo está haciendo en el nombre de Jesús, ¿quién le está haciendo ese milagro, entre comillas? ¿Quién le está haciendo ese milagro? Si no es Jesús, porque solamente el Padre bendice y oye y escucha la oración de una persona por medio de Jesús, y si no es por medio de Jesús y esa persona está orando en nombre de otra persona, de otro santo, entonces ¿quién le está haciendo ese favor? ¿Quién le está haciendo ese milagro, entre comillas, a esa persona? Satanás. Porque Satanás también tiene poder para hacer milagros y confundir a las personas. ¿Por qué sabe usted esto? Porque el Espíritu Santo lo está guiando a toda la verdad. Y muchas cosas ahora ustedes han aprendido de la palabra de Dios. Gracias a la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todo aquel que sabe que debe recibir a Cristo como Señor y Salvador y no ha recibido a Cristo, seguirán adorando y reverenciando a Dios de manera incorrecta, invalidando el mandamiento de Dios por guardar sus tradiciones. Tal vez me diga, pastor, ahora conozco la verdad y cada vez estoy conociendo más de la Biblia, de la palabra de Dios. Le felicito por esto. Pero quiero recordarle una cosa. Usted que ahora sabe la verdad y está aprendiendo la verdad de la palabra de Dios, quiero hacerle recordar una cosa. Quiero que vaya a Romanos capítulo 5, versículos 7 al 9. Romanos capítulo 5, versículos 7 al 9. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesús, seremos salvos de la ira. Ahora, nosotros ya podemos entender la palabra de Dios. Ya aquí encontramos una verdad. Una verdad. ¿Qué verdad?
Fíjese de nuevo versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Qué es apenas? ¿No? Alguna vez hemos mencionado esta palabrita, ¿no? Apenas. ¿Qué otra palabrita podría yo sustituirle? Por apenas, dice, ¿no? Ciertamente apenas. A las justas. A las justas. Y eso, pero es a la justa, y eso ni siquiera lo haría, pero ya, pues a la justa, ya, como algo tan remoto. Como algo que lo más probable es que no se dé. Fíjese, dice acá, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser, y eso, que alguno osara, o sea, se atreviera a morir por el bueno. Pablo está diciendo, ya, pero digamos así, es extremadamente remoto que yo pueda dar mi vida, o alguien pueda dar su vida por una persona que sea justa y que sea buena. Y Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Si por un justo, por un bueno, realmente no daríamos nuestra vida, peor lo haríamos por un pecador. Si el juez condena al reo a morir mediante la ejecución del fusilamiento, ¿quién ocuparía su lugar para que pueda salvarse ese reo? Nadie. ¿Quién daría su vida por un ladrón? ¿Quién daría su vida por un mentiroso? ¿Quién daría su vida por un asesino? Por un hechicero, por un perverso, por un corrupto? ¿Quién daría su vida por un fornicario, por un adúltero, por un soberbio? ¿Quién daría su vida por un rencoroso? Nosotros hemos sido esas personas. Y nadie daría su vida por nosotros. Sin embargo, Cristo lo hizo por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es difícil entender este tipo de amor. Es tan difícil. Cuando leía la historia, cuando Jesús estaba en la cruz, siendo ofendido en la misma cruz, injuriado en la misma cruz, le voy a ser honesto, a medida que leía esa historia, estaba en mi cama echado y empezaba a llorar. Lloraba y lloraba y me sentía tan culpable. Y decía en mí mismo, me amaste incondicionalmente. No me pusiste condiciones para venir a morir en mi lugar. Te ofreciste a sí mismo, bendito Jesús, para recibir el castigo que debería haberlo recibido yo. Por mi culpa te humillaron. Por mi culpa te castigaron.
Por mi culpa te escupieron en la cara, por mi culpa te agarraron a puñetazos en el rostro. Por mi culpa te clavaron en una cruz y se burlaron de ti. Y me ponía a pensar en todo lo que hizo Cristo por mí. El justo muriendo por los injustos. Yo he sido el vil, yo he sido el ruin, yo he sido un hombre malo, pero Él me sustituyó, Él ocupó un lugar que era mi lugar, no era el lugar de Él era santo, Él era puro, Él era un hombre sin pecado alguno, pero Él eligió estar en mi lugar. Nunca podré entender este amor inmensurable. Jamás podré comprender todo lo que hizo Cristo por mí. Nunca fui bueno, pero Él murió siendo aún yo pecador. ¿Acaso eso no da motivos para que yo pueda amarle? Si ahora yo conozco esta verdad de que hay un Cristo que dio su vida por mí, ¿por qué no lo debo amar ahora? ¿Por qué no debo ser agradecido por todo lo que hizo por mí? ¿Por qué ahora no podría yo servirle? Si Él me sirvió, ahora me toca servirle a Él en mi vida. Mire lo que dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 2. Versículos del 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. En el versículo 3, el Señor les hace recordar todo lo que ellos hacían por amor a su nombre. Les dice de nuevo versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, o sea, incansablemente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjense que el Señor les hace recordar todo lo que hacían por Él. Con amor daban todo para el Señor. Arduamente le servían. Y aun cuando estaban pasando luchas y pruebas, por amor a Dios, jamás renunciaron a ese camino. Había un amor tan profundo de estos creyentes de Éfeso. Pero el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, cuando ahora conozco más de la palabra de Dios, mi devoción a Dios, mi adoración a Dios, mi amor por Dios, al saber ahora lo que Cristo hizo por mí, debe ser un amor apasionado, debe ser un amor intenso, debe ser un amor vehemente, debe ser un amor con entusiasmo y con mucha emoción. Sin embargo, Cristo está demandando a unos creyentes que ahora han dejado su primer amor. Y Él les hace recordar lo que ellos hacían en el pasado, cuando ellos daban todo por amor a su nombre.
Y entonces, pensando en esto, digo, Señor, ¿cuántos de nosotros hemos dejado nuestro amor por el Señor? Pero tengo contra ti, dice Jesús, le dice a esta iglesia. ¿Tendrá algo Dios contra nosotros? ¿Habrá algo que el Señor nos esté demandando por lo que nosotros ya no tenemos ese amor intenso por Él? ¿Qué es aquello que ha hecho que nuestro amor por Dios ahora, en vez de aumentar cada vez más, disminuya? Escuchaba decir a alguien hace tiempo atrás que me decía, cuando veía a una persona que había entregado su vida a Cristo, y esa persona tenía un amor tan profundo, tan intenso, que no había ninguna excusa en él para servir a Dios. Daba todo por servir a Dios. Su amor era tan grande hacia el nombre de Jesús que inclusive no había excusa en él para servirle. Cuando lo ve otro creyente ya antiguo, de muchos años en la fe, le dice, tú estás apasionado por Jesús porque estás en tu primer amor. Pero espera que pase el tiempo y ese primer amor que tienes ahora se va a ir apagando. ¿Será correcto pensar así? ¿Será correcto pensar así? No. Si ahora yo sé que hay un Cristo que dio su vida por mí, ¿por qué no servirle apasionadamente, intensamente y vehementemente? ¿Por qué tengo que perder mi amor por Él? Cuando pasa el tiempo, debería ser todo lo contrario. Cuanto más conozca de Él, a través de su palabra, la Biblia, mi amor debe ser más profundo, no menos. Es triste ver que un creyente ahora pone excusas y dispone su tiempo no para Dios, sino para otras cosas, relegando a Dios a un segundo plano. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor hacia Dios? Se ha perdido en el camino de nuestra vida por los afanes y buscamos excusas. Y la pregunta es, ¿dónde quedó ese amor apasionado? ¿Quién o qué sustituyó ese amor que debería ser intenso cada vez más? ¿Qué nombre tiene? ¿O quién es aquel o aquella persona que ha ocupado ese amor intenso que yo en un principio tenía hacia Dios? Que trabajaba arduamente por amor del nombre de mi Señor y nunca desmayaba, pero ahora desmayamos. ¿Dónde quedó ese amor? Y quiero terminar con Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios espera de cada uno de nosotros que honremos su nombre debidamente. Estas personas que están aquí en el contexto hablan bonito acerca del Señor, pero no tienen para nada ningún amor hacia Él. Su adoración es una farsa.
Diría Dios algo similar acerca de nosotros, que con los labios le honramos, pero su corazón está lejos de Él. Ellos van a la iglesia, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Ellos leen su Biblia, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Ellos oran elocuentemente, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Ellos hacen ministerio, mas su corazón está lejos de mí. Ellos aman el cantar, pero su corazón está lejos de mí. Hablan a otros acerca de Jesús, pero su corazón está lejos de mí. ¿Podría decir Dios de este pueblo que está aquí? De labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Sería triste y lamentable que Dios tenga que decir de cada uno de nosotros: tú me honras, pero tu honra es una farsa, porque tu corazón está lejos de mí. ¿Podrá decir Dios de cada uno de nosotros? Póngase de pie, por favor. Quiero que cierre sus ojos. Ahora que usted conoce la verdad de la palabra de Dios, y cada vez que usted conoce de Dios a través de la Biblia, le pregunto: ¿honra usted a Dios en su vida? El conocimiento que usted está adquiriendo de la palabra de Dios va de acuerdo con lo que usted hace en la vida, con lo que usted piensa, con lo que usted habla, con su conducta. ¿Va de acuerdo? ¿Ama usted a Dios? ¿O alguien ha ocupado ese lugar? ¿Qué o quién ha ocupado un lugar que debería ser Dios en su vida? Padre, en aquella cruz estuvo tu Hijo. Por mi culpa fue humillado tu Hijo. Por mi culpa lo escupieron. Por mi culpa le insultaron. Por mi culpa lo trataron mal. Se burlaron de Él. Él me amó incondicionalmente. Él no me pidió nada. Él fue a la cruz por mí. Este conocimiento lo tengo en mi vida. Debería amar mucho por lo que Él me amó mucho. Pero mi amor hacia Cristo, siendo honesto, Padre mío, ha disminuido. Y conociendo más de tu palabra, debería amar más a mi Dios. Debería honrarlo. Pero cuando Jesús dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, yo soy uno de ellos. Que muchas veces me muestro como un cristiano espiritual, pero en el fondo soy sincero. Mi corazón cada vez se aleja de ti, Señor. Perdóname. Perdóname por no adorarte.
como debería serlo, Señor, como tú esperas que así sea. Perdóname porque no te estoy amando como antes lo solía. Te amaba profundamente, te amaba intensamente. Nadie ocupaba tu lugar en mi corazón. Hoy ha pasado el tiempo. Y dejé que alguien ocupara mi corazón. Te relegué, Señor. Te puse a un lado. Y me doy cuenta, Señor, que mi corazón está lejos de ti. Y muchas veces he venido a cantarte y a adorarte, pero no era sincero, no era sincera en este canto, porque sabía que mi corazón estaba lejos de ti. Perdóname, Señor. Hoy, Padre, quiero regresar a Cristo. Quiero regresar a este camino santo y justo. Y quiero adorarte como tú me has enseñado. Recuerda de dónde has caído. Dijiste, Jesús, y arrepiéntete. ¿Dónde empezó a restar nuestro amor por Dios? ¿Dónde restó? ¿Desde cuándo? ¿Dónde empezó todo esto? Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Y tal vez en esta hora habrá alguien, amado Dios, que se enfrente a su verdad, a su realidad, y sea sincero y sincera contigo, que necesita regresar a ti. Tal vez me diga, pastor, ore por mí, por favor. Mi amor por Cristo ya no es ese amor intenso como antes. Ya no estoy honrando como debería honrar a Dios. Siento que mi corazón cada vez se aleja de Él. Pastor, ore por mí, por favor. ¿Cuántos en esta noche? Levante su mano a orar por usted. Gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Mira, te voy a pedir algo. Gracias, que Dios te bendiga. ¿Quieres venir aquí conmigo? ¿Quieres honrarle al Señor ahora? ¿Quieres adorarle? ¿Quieres pedirle perdón a Dios por algo? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué no le honras al Señor ahora? ¿Por qué no le pides perdón? ¿Por qué no le exaltas? ¿Por qué no le bendices sabiendo lo que Cristo hizo por ti también? ¿Quieres venir al altar? ¿Quieres adorarle al Señor? Gracias, que Dios le bendiga. ¿Alguien más? Pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero seguir el camino correcto, la verdad. Y quiero renunciar a las cosas malas que estoy haciendo. Estoy pecando delante de Dios. Hoy quiero apartarme del pecado y aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Padre, muchas gracias, Dios. Yo no quiero ser ese pueblo que te honra
y su corazón está lejos de ti. Yo quiero honrarte, Padre mío, y que mi corazón esté enlazado al tuyo, Señor. Tú me amaste incondicionalmente. Ocupaste mi lugar, bendito Cristo. Y aun cuando hago cosas malas, pienso en que te estoy crucificando una vez más. Pero yo he venido para honrarte, Señor, he venido para adorarte. Cuando no conocía tu palabra, aun cuando tenía una buena intención por adorarte, no lo hacía correctamente, porque seguía una religión basada en tradiciones. Pero hoy conozco el Evangelio, conozco a Jesús. Él es mi Señor y mi Salvador, y el Espíritu Santo ahora mora en mi vida, y es el Espíritu bendito que me ha guiado a toda la verdad. Hoy te tengo que amar más por lo que te conozco, Señor. Adorarte porque hoy te conozco más de lo que de antes. Muchas gracias, Padre. Debo amarte intensamente cada vez más. Pero te confieso, Padre mío, que he permitido que otras cosas ocupen el lugar que deberías ocupar en mi corazón. Yo he permitido eso, Señor, aunque me da vergüenza, pero he permitido, Dios mío, que otras cosas ocupen mi espacio, mi lugar, lo que tú antes ocupabas. Y daba todo por ti, Señor. Trabajaba arduamente por amor a tu nombre. Reviso mi vida y me doy cuenta que cada vez más me estoy alejando de ti. Oh Dios, gracias por tu palabra. Oro por mis hermanos y mis hermanas que están en el altar, que quieren honrarte de corazón, de veras, que quieren, Señor, volver al amor al cual ellos disfrutaban estando contigo. Oh Dios bendito, recibe nuestras oraciones. Ten compasión de nosotros, pero que no más reste nuestro amor por ti, más bien que cada vez más aumente. Cuando cada vez más conozca tu palabra, más debe ser mi amor por ti y mi servicio a ti, y trabajar arduamente sin desmayar, sino siendo valientes. Gracias, Dios bendito. Gracias por tu palabra. Y oro también por aquellos que están en sus asientos, seguramente haciendo un compromiso contigo. Amarte. Oh Dios bendito, gracias por esta hora. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, en el santo nombre de tu Hijo, el Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Amén, amén, amén.